Hola, hola queridos y queridas estudiantes de séptimo básico. Hoy día esta cápsula tiene como propósito que hagamos una especie de resumen de los contenidos vistos en la clase número 2 y aclarar ciertas cosas de las instrucciones de la propuesta de trabajo. Así que vamos en este momento con la presentación. Fijémonos acá. Vamos a empezar a compartir la pantalla. Bueno, como se puede ver acá, lo que vamos a hacer hoy es un análisis discursivo de la imagen del héroe. Entonces vamos a tratar de plantear una idea que es la deconstrucción del héroe en la historia del arte, el cómic y el cine. Cosa que suena un poco grandilocuente, un poco compleja, pero la verdad es que es mucho más sencillo de lo que parece. Para partir, es importante tener en cuenta lo siguiente. Generalmente en clase nos dicen analicemos esto, plantea un análisis, y no muchas veces nos detenemos a pensar qué quiere decir la palabra analizar. En primer lugar, un análisis es un examen minucioso, detallado y que tiene como finalidad extraer determinadas conclusiones de la cosa que se está examinando. Y para esto hay muchos métodos, no es como que uno, digamos, invente la manera de analizar algo, sino que uno sigue ciertas reglas. Por ejemplo, si nosotros queremos analizar una herramienta, por ejemplo, un taladro, lo que hacemos generalmente es desarmarlo para poder observarlo y ver de qué está compuesto y poder explicar su funcionamiento, etc. Lo mismo ocurre con un texto o puede ocurrir con una obra de arte. Entonces, para eso tenemos que tratar de interiorizarnos en lo que son estos métodos de interpretación. Como se ve en esta imagen, una interpretación corresponde a una discusión sobre lo que significa algo. Entonces, uno puede interpretar, sacar el significado de un signo, puedes aclarar el sentido, el mensaje o la esencia de lo que se está estudiando. Entonces, nosotros como seres humanos, en una situación comunicativa, siempre vamos a estar interpretando signos, símbolos, textos, imágenes, imágenes en movimiento, gesticulaciones, lenguaje corporal, etc. Nosotros, por ejemplo, podemos interpretar el signo de una persona que está enojada por la cara que pone, como frunce el ceño, por ejemplo, o por ejemplo, por la manera en la que nos mira. Ahora, vamos con el concepto de deconstrucción, que es un concepto muy manoseado, pero que también es muy complejo. Nosotros acá lo que vamos a hacer es plantear una idea muy, muy resumida. Este concepto lo planteó el filósofo francés Jacques Derrida, que, bueno, fallecido en 2004, un filósofo contemporáneo, y básicamente es un modelo de análisis donde se examina una idea o un concepto y se le buscan los errores, las fallas, digamos como las pifias y las ambigüedades. Es como que nosotros desarmemos una herramienta, como le había hablado del taladro, un auto, y vemos qué partes no funcionan bien o qué partes se podrían mejorar. Por ejemplo, el concepto de masculinidad es un típico concepto que se deconstruye, que normalmente lo que se enseñaba antiguamente es que era el hombre masculino, era aquel que tenía pelo, que digamos que no expresaba sus emociones, que tenía ciertos gustos determinados por ciertos colores, por deportes, que le gustaba el fútbol, etc. Y ahora sabemos, analizando el concepto de masculinidad, por ejemplo, que es mucho más amplio que eso y que muchas de las ideas que teníamos de masculinidad contienen errores, tienen fallas, tienen ambigüedades y cosas que muchas veces nos perjudican. O sea, desarmamos el concepto de masculinidad para poder analizarlo y reconstruirlo de mejor manera. Vamos con lo siguiente. Como yo les había mencionado, lo que estamos haciendo es analizar discursivamente la imagen del héroe. En este caso, por ejemplo, el héroe griego clásico.
Pensemos que un héroe siempre va a representar un ideal de una época. En el caso de Grecia, que me imagino que lo estarán estudiando en lenguaje, es el ideal de la época greco-romana, digamos, que les daban rasgos similares a sus dioses. Y en general, si ustedes observan, van a ser hombres, van a estar asociados a ser fuertes, van a estar asociados a la justicia, a ciertos valores propios de la época. Ahora, si nosotros analizamos la imagen del héroe, la imagen de Hércules, por ejemplo, y describimos esta imagen, vamos a obtener lo siguiente. Este texto lo produje para ejemplificar una manera de analizar una imagen. Miremos lo siguiente. En la parte de la descripción, Hércules es un héroe griego ampliamente conocido y representado en la historia del arte, particularmente en relación a sus atributos y cualidades físicas. El tipo era fuerte. Empezamos a examinar, vamos con lo siguiente. En Disney, por ejemplo, es utilizado como héroe estereotípicamente masculino, con grandes músculos, en búsqueda de una princesa a la cual salvar y cuidar, y no muy dotado de inteligencia académica o emocional. O sea, Hércules no era muy listo, sino que era un tipo forzudo, digamos. Y si ya tenemos que entrar a hacer una crítica, como aventurarnos a decir algo, un juicio de valor, podemos hacer lo siguiente. La figura presentada por Disney, también además de promover una imagen estereotípica y binaria de género, deja fuera otros aspectos del héroe mitológico, como por ejemplo sus más de 50 hijos, sus preferencias sexuales hacia ambos géneros y sus más de 3 esposas. Digamos, como también podemos hacer una crítica ampliando esta idea de la imagen que tenemos de Hércules. Lo mismo podríamos hacer, por ejemplo, con el héroe de Marvel y el concepto de superhéroe, que digamos que es el clásico héroe del cómic norteamericano, que se hizo conocido en los años 20, particularmente por sus figuras masculinas con poderes superhumanos, su uso de tecnología de punta, etc. El punto es que el héroe de Marvel también representó el ideal norteamericano de su época. Por ejemplo, Capitán América era un militar, musculoso, blanco, heterosexual, representante de la masculinidad de la época. Posteriormente se fue modificando la idea del héroe de Marvel e incorporaron mujeres, gente de otros orígenes raciales, distintos colores de piel, etc. Pero digamos que eso fue posterior al 2000, si no me equivoco. Entonces, si nosotros tuviéramos que analizar las características del héroe de Marvel, podríamos hacer esta descripción, por ejemplo, del increíble Hulk, similar a lo que hicimos con Hércules, de este tipo musculoso, hombre, fuerte. Y nosotros podríamos examinar los elementos culturales de esta imagen y finalmente hacer una crítica de esta imagen del héroe, que es la idea que vayamos incorporando en nuestros trabajos. Esta idea de plantear otro tipo de héroe. Bueno, ya yendo con el trabajo que vamos a desarrollar ahora estas semanas, vamos con la creación de un personaje, que puede ser un héroe, una heroína, un villano, una villana. Entonces, eso lo vamos a hacer a partir de los héroes, heroínas, villanos y villanas que conocemos, desde nuestros propios marcos referenciales que pueden venir del anime, de la tele, de los cómics, de los videojuegos, etc. Y vamos a seguir 3 pasos. Todos, la idea es que queden registrados en nuestras croqueras, pero que sigamos cierta pauta que nosotros tenemos que seguir para complejizar un poco nuestros trabajos y darles cierta estructura. Primero, vamos a escoger un territorio. Segundo, vamos a llenar un cuadro de características psicológicas. Y número 3, vamos a tomar elecciones sobre la historia del personaje. El paso número 1. Nuestro personaje sí o sí tiene que habitar un territorio determinado, y ese territorio va a ser la Pintana. Ojo que este es un personaje 100% inventado. Entonces, nosotros vamos a determinar dónde su territorio, dónde actúa, dónde vive, dónde nació, si tiene guarida secreta o no. La gracia es que ustedes logren describir en el mapa qué tipo de territorio habita y en qué parte de la Pintana opera.
porque esto no va a estar situado en Nueva York, ni en Los Ángeles, ni en Estados Unidos, sino que va a estar acá, en esta ciudad. Paso número 2. Una vez que terminamos de elegir el territorio, vamos al cuadro de características. Que digamos que esto hay varios cuadros distintos de características si ustedes los buscan en Google, pero este me acomodó bastante porque complejiza mucho la idea de la diferencia entre buenos y malos. Digamos que está por un lado, si es que no tuviéramos este cuadro, probablemente harían un héroe o un villano, como blanco-negro, y no es la idea. La idea es que ustedes amplíen ese espectro, ese abanico, y puedan elegir, digamos, un, el, el personaje que más le acomode. Por ejemplo, si nos vamos al bien puro, el santo, que es puro, benevolente, ayuda a otros a cualquier costo y está dispuesto a sacrificarse. Varios estudiantes me dijeron Jesús, digamos, como, o no sé, Superman, clásico bien puro. Por otro lado, si nos vamos más bien al bien neutral, como un poquito más hacia lo no tan puro, vamos a tener al filántropo, el que está dispuesto a hacerse cargo de otros, pero nunca se olvida de sí mismo. Clásico Iron Man. Y el bien corrupto, el decadente. Digamos que le importa principalmente su propio bien, sus negocios, sus placeres, pero siempre está dispuesto a ayudar a otros. En algunas películas, por ejemplo, Batman es un bien corrupto, para que se hagan la idea. Si nos vamos a lo de abajo, al mal, si nos vamos al mal puro, que es un fanático, una persona que tiene ideas muy consistentes, eh, está asociado a la venganza, al rencor, pero siempre está buscando un objetivo puntual, cumplir un objetivo. Un ejemplo que salió en clase, Hitler, por ejemplo. Si nos vamos al mal neutral, vamos a tener a los villanos, que son egoístas, malévolos, pero tienen un objetivo, tienen una gran ambición. En cambio, el mal corrupto, un sádico, por ejemplo, que es cruel, perverso, degenerado y daña a otros por placer. Por ejemplo, el payaso Pennywise de It. Con los neutrales, ahí yo creo que ya pueden ir analizándolo, un neutral corrupto, que es más orientado hacia el placer, a obtener su beneficio, pero no necesariamente están dispuestos a hacerles daño a otras personas. Ahí ustedes pueden elegir cualquiera de estos. La idea es que entendamos que nosotros podríamos, cualquier personaje de la historia o de cualquier serie, anime, juego, lo que sea, podemos clasificarlos en alguno de estos. A veces los personajes cambian con el tiempo. Particularmente en Dragon Ball, por ejemplo, que aquí tenemos este caso, evolucionan bastante. Por ejemplo, si analizamos el personaje de Piccolo, como que deambuló de un mal neutral a un neutral verdadero y de repente incluso un bien neutral. Pero la idea es que ustedes entiendan que podemos analizar cualquier serie y discutir cualquier personaje para clasificarlo en estas cosas. Digamos que no se trata de que sean solo buenos y malos. Bueno, aquí tenemos otros ejemplos. Clásico neutral, neutral, Homero Simpson, como un tipo que no busca hacer daño, pero orientado a su placer, digamos. El punto es que para diseñar su personaje, para el paso número 2, tienen que elegir uno de estos, solamente uno, y anotarlo en sus croqueras. Y el paso número 3, y a mi juicio uno de los más complejos, que es la historia del personaje, que tiene que ver con tomar decisiones. Cuando nosotros tomamos decisiones, escogemos una cosa y dejamos fuera otras. Para que nos hagamos una idea, vamos a trabajar con este cuadro de características. Vamos a tener 8 filas y 3 columnas de elección. La gracia es que por cada fila horizontal elijan solo uno. Por ejemplo, yo puedo elegir que mi personaje sea hombre, intergénero, que esté como en una transición de género, que sea directamente trans o que sea mujer. Número 2, podemos hacer que tenga superpoderes desde su nacimiento, que sus superpoderes sean adquiridos o que no tenga superpoderes. Número 3, podemos ponerle un pasado maravilloso, pasado normal o pasado trágico. Número 4, que tenga identidad secreta o que no tenga identidad secreta o, por ejemplo, que tenga un alter ego.
Número 5, que vive en la ciudad, en el campo, en un cuartel. 6, si usa o no usa traje. 7, si tiene un compañero, si trabaja solo o tiene una liga. Y número 8, si usa tecnología o no. Entonces, les podría quedar algo así, por ejemplo. Esto lo puse solamente para que vean. La lista sería, en el caso del ejemplo, transgénero, pasado trágico, sin identidad secreta, con un cuartel secreto, no usa traje, trabaja solo y no usa tecnología. Ustedes, la idea es que lo hagan según las características psicológicas que eligió para su personaje y la historia que quiere plantear para este. Bueno, y finalmente, una vez cumplido estos 3 pasos, me tienen que enviar el correo a federico.levi@lneduca las siguientes cosas: el territorio donde habita, el cuadro de características y la historia. El correo debiese verse así. Por ejemplo, el territorio del personaje yo elegí el potrero. El cuadro de características elegí neutral corrupto. Y la historia, eso que ya mencioné, que es un recuadro por cada fila de esta ficha que pueden ver acá. Eso. Espero sus correos lo antes posible. Espero que haya quedado más o menos claro. Yo sé que esto es más o menos complejo y que muchas veces diseñar un personaje es difícil. Sin embargo, confío mucho en su creatividad y creo que van a salir trabajos interesantes. La cosa es que empecemos a tomar este tipo de decisiones y que salgamos de la idea de buenos y malos, sino que el análisis de nuestro personaje sea algo complejo, algo interesante. Bueno, eso por ahora. Cualquier cosa me pueden escribir a mi correo. Quedo atento a cualquier duda o comentario. Eso, chao, chao.